Colonias Radio y Televisión, una emisora de radio y televisión que opera desde la ciudad de Oenau. Esta emisora se dedica a informar, educar y entretener a la población de las Colonias Unidas. A escribir y abrazar con amor la carrera de educación. Valoro muchísimo las expresiones de los colegas. Creo que fueron tres colegas también que presentaron su libro. Y hoy yo les voy a presentar a ustedes. Este es mi primer libro. Es un poco de historia, un poco de mi autobiografía y principalmente parte de mi trayectoria como educadora. Recientemente, acá lo estoy viendo a un ex alumno y mirando y viendo, siempre me encuentro con ellos. En este proceso de enseñar, también tengo 16 años de servicio en el sector público, sumando con el privado completo 20. Bien, yo voy a hablarles del 6º capítulo de mi libro. Me presenté, soy Rita, entonces también de repente estoy emocionada y ya hago nuestro nombre. Voy a hablarles primeramente del 6º capítulo. Terminé de escribir en un momento también no muy fácil de mi vida. Tuve un accidente después de un año de salud bastante complicado, pasé por una cirugía de riñón. Bueno, estoy acá con ustedes y estoy muy agradecida a Dios, a la vida, a mi familia. El 6º capítulo habla sobre la pedagogía que yo adopté, que es la pedagogía crítica. La pedagogía crítica está muy relacionado también a lo que aportó Ramón Indalecio Cardoso. La pedagogía crítica, el padre de la pedagogía crítica en Latinoamérica es Paulo Freire. Otros que son precursores de la pedagogía crítica es Giraud y Peter McLaren. Son otros autores precursores de esta pedagogía. Al comienzo de mi trabajo, yo no sabía que lo estaba aplicando. Primeramente estuve en un colegio religioso donde la disciplina era estrictamente. Luego vine a trabajar en los colegios nacionales y me costó. Empecé a tener en cuenta lo que la profe Edita me enseñó, son las técnicas de estudio, las diferentes estrategias. Hice un análisis de mi comunidad, empecé a hurgar y conocer la historia de mi comunidad donde yo estaba enseñando. Y eso nos dice la pedagogía crítica. Y eso nos dice la educación popular, que es una técnica que está estrechamente relacionado con la pedagogía crítica. De ahí empecé a trabajar conociendo el contexto antropológico, conociendo la realidad de la gente donde yo estaba trabajando. Y me di cuenta que sola, en la institución donde estaba, no iba a tener mucho éxito. Comencé a visitar a mis vecinos. Empecé a trabajar con proyectos y eso es educación popular. Es una técnica muy poco conocida, se hace pero no se conoce. Igualmente la pedagogía crítica es un transversal en nuestro currículum nacional, pero lastimosamente no se aplica o no se conoce. Porque eso que dijo el compañero, allá creo que todavía están, justamente ellos manifestaron eso. Y aquí voy a pasar al capítulo 1 para complementar lo que expresó uno de ellos y quisiera conocerles más. Y quiero leer esto, que se encuentra en la presentación del libro. Ya lo decía Marco Tulio Cicerón, un grande de la historia de la humanidad, 43 años antes de Cristo. La historia es el testimonio del tiempo, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, reflejo de la antigüedad. El que no conoce su historia
no tendrá éxito en el presente. ¿Y qué futuro vamos a esperar? Es importante, pero como dijo muy bien el compañero, a veces en el colegio nos enseña así cultura general, sepamos del mundo, de Asia, de África, y de repente nos olvidamos de nuestro entorno. Y a veces yo decía, ¿por qué se portan así? ¿Por qué son así los estudiantes? Y traté entonces de involucrarles. Y acá esto se encuentra en ese libro, en el capítulo 6, voy explicando. Eso me llevó y se volvió para mí una pasión conocer la historia del distrito. Mi tesis de licenciatura, justamente yo hablé del aporte de una escuela agrícola a la comunidad de Obligado. Pero yo no tenía, así como dijeron los demás escritores, no tenía un sustento teórico, un libro donde acudir. Me costó muchísimo. Entonces, en el primer capítulo, yo le dediqué a la historia de Obligado. También soy descendiente alemán. Kranich es mi apellido. Entonces, también acá le menciono a mi abuelo, que fue un visionario, que fue un gran visionario, socio fundador de la cooperativa. Brevemente también se encuentra la historia de la cooperativa Colonias Unidas. Empecé por qué desarrollo de la educación en la colonia, porque lo que me apasiona es la educación. Quise conocer y sigo hurgando, investigando acerca de las primeras instituciones y de esas instituciones que se borraron, que se cerraron y no tenemos absolutamente nada escrito. Estoy en ese proceso. Esto es sencillamente, dice, es el bebé, vamos a decirlo así, desarrollo de la educación en la colonia obligado. La idea es llegar a colonias unidas. ¿Y por qué hablo yo de colonia obligado? Porque aquí van a encontrar la historia de dos instituciones emblemáticas. La primera institución reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia, que es la Escuela de la Esperati, que ya tiene 101 años. La escuela Sauce fue la primera escuela, eso también se aclara en Obligado. Eso costó investigar, acudí a muchos informantes clave para poder concretar esas informaciones, porque el escritor es un investigador, a pesar de que no tiene, incluso a veces no se fue a la facultad, pero tiene que investigar y tiene que ser apasionado. La escuela Sauce, la primera escuela del distrito de Obligado. Luego, antes de que se le reconozca como distrito, nace la escuela Adela Esperati. También menciono la institución donde yo trabajé desde que vine de otra localidad, de Obligado. Entonces escribí también la historia, porque en ese lugar yo me desarrollé y descubrí y adopté la pedagogía crítica para poder desenvolverme en las diferentes aulas, en los diferentes cursos, y me permitió con mis vecinos crear un centro, porque entendí que proyectar, escribir proyectos y plantear y ejecutar era fundamental. Lucila Delgado de Chay decía, que fue también mi profesora, nunca me voy a olvidar de ustedes. Ella nos decía, la reforma les insta a ustedes a que sean proyectistas. Esta reforma tiene que crear en ustedes esa capacidad, esa visión de ver, buscar soluciones y proyectar. Eso nunca se me olvidó. Nunca. Entonces, a través de un proyecto nace el Centro de Apoyo a la Niñez y a la Adolescencia a través del Corazón, que hoy en día ya tiene 13 años de existencia. Entonces, gracias, profe. Gracias realmente, porque gracias a la formación que ustedes me dieron, yo estoy presente y contando parte de mi libro. El libro tiene 6 capítulos.
Es el primero y voy trabajando. Tengo un relato que es de mi infancia y con esto creo que yo voy a cerrar. Les invito, yo voy a estar dejando el libro también. Ya tienen ustedes acá, yo doné los libros acá a la biblioteca porque tienen una información actualizada del distrito de Obligado y sobre la pedagogía crítica que muy poco escrito hay, profe Dionisio, casi nada. Por eso es que me costó tanto hoy, y yo sabemos por qué estamos hablando, porque la gente no escribe sobre pedagogía crítica. Un docente escribió sobre pedagogía crítica hablando de la andragogía, de la educación de adultos, más nada. Realmente es la base, diría yo, para todos los docentes que conozcan, apliquen y comprendan. ¿Qué es la pedagogía crítica? Es lo opuesto a la educación tradicional. Eso nomás es la pedagogía crítica y es lo que necesita nuestra nación. Bien, quiero decirles por qué siempre me gustó escribir y voy a ir publicando poco a poco. Por eso es que gracias, profe Evita, porque todavía ya tengo poco público. ¿Por qué? Porque yo nací en una comunidad rural de Bellavista. Soy hija de Bellavista, malcriada en Obligado, siempre les digo. Nací en una comunidad rural con una partera empírica, tenía mi escuela, que por supuesto yo no tenía a veces profesores, pero ¿qué pasa? Era la última de 7 hermanos y mi hermano mayor, que ya no está con nosotros, también de profesión docente, era mejor egresado en una escuela agrícola en Coronel Oviedo. Y su regalo fue 2 valijas de libros. Y yo era la ratoncita. Me quiero contar con 10 años todo lo que yo leí. Porque yo a veces me iba 3 meses a la escuela. No teníamos profesores. Yo no tenía la posibilidad, jóvenes, de tener una licenciada como profesora o una profesora con título. Eran tercer curso, esa era la realidad del Paraguay, bachilleres. Y después mi mamá es la gringa, como siempre decimos, descendiente alemán, sus hijos tenían que estudiar. Y el único lugar era un internado donde yo me tenía que ir a quedar y yo poco nada sabía de matemáticas, pero nadie me ganaba en literatura. Tenía riqueza de ideas, riqueza de vocabulario, podía escribir. ¿Y qué hizo que yo pueda lograr eso? Nada más y nada menos que la lectura. Si les cuento todo, creo que eso también tengo que escribir toda la odisea de estudiar en aquellos tiempos. Bien, yo creo que me dijo Henry, que nos conocimos hoy, virtualmente ya nos estábamos conociendo, me dice tenés 10, 15 minutos. Creo que ya pasó, ¿verdad, profesor? ¿Verdad? Porque hoy me dieron 10 minutos y yo hablé 30 minutos. Bueno, muchísimas gracias, un placer compartir con ustedes. Y así somos los que escribimos. Somos románticos, nos emocionamos fácilmente. Tu voz, unidos en cada historia, de la comunidad habla, sueña y transforma. Conectando corazones, contando lo nuestro, desde el campo al mundo, lo que somos, lo que vivimos. Colonias, radio y TV, comunicación alma comunitaria. Conectando corazones, contando lo nuestro. Desde el campo al mundo, lo que somos, lo que vivimos. Colonias, radio y TV, comunicación con alma comunitaria.